Hola chicos, ¿cómo vamos? Acá de vuelta con una clasecita con Andrés. Esta va a ser la tercera y como siempre va a estar dividida en dos partes. La primera va a salir hoy, claramente miércoles, y la próxima va a salir el viernes. Así que bueno, está dividida en dos partes, pero la fin del segundo ejercicio va a estar revelada en el próximo episodio, así que no se lo pierdan. Y antes que arranque el vídeo quería decirle dos cosas. La primera es que, si ya no lo saben, eh, vamos a hacer el primer torneo de ajedrez al dente este domingo. Es un torneo de lichess, 10 más 5, y el link del torneo va a estar en el primer comentario. Así que si ya nos sumaron, súmense que ya somos bastante, pero queremos ser más. Y la segunda cosa es que jugué contra uno de ustedes, que me lo encontré en lichess, y bueno, fue un re lindo partido, igual mucho más fuerte el jugador con el cual me encontré, el suscriptor, y que si están mirando el video les agradezco por el partido, y pude ganarlo, así que bueno, demostré que se puede ganar también contra jugadores de 2000 arriba, así que vemos que ya está trabajando un poquito todo el entreno que estamos haciendo. No le molesto más y ahora le dejo el video. Un abrazo a todos. Los otros son de composiciones artísticas. A ver, Ok. yo siempre oriento todo, después más allá del placer que uno pueda sentir o no viendo composiciones artísticas, yo siempre trato de orientar todo al trabajo práctico, que es lo que me parece que termina siendo más importante. Entonces a mí me gusta mucho, más que las composiciones en sí o las soluciones en sí, los procesos de razonamiento que te llevan hasta ahí, ¿no? Esta partida, ¿no? Es la partida por excelencia en el ajedrez sobre soluciones mágicas y pensamientos perfectos, ¿no? Esta partida se jugó entre Topalov y Shirov, no sé si la conoces o me parece que es un ejemplo súper conocido, pero yo te voy a tratar de llevar hasta el proceso en la toma de decisiones. De hecho, además esta partida tuve el privilegio de charlarlo con el mismo Shirov, ¿no? Que es conocido amigo mío, y estuvimos hablando de cómo se llega a la decisión. Bueno, vamos a empezar retrospectiva. Primero, no sé si lo sabías, pero lo que estamos ahí, la jugada correcta es alfil H3 en esta posición, ¿no? Bueno, alfil H3 no solo es la jugada correcta, sino que es la única jugada que gana en esta posición. Entonces, antes de darte, Lorenzo, mi versión y la versión de Giraud de cómo llegamos a esto, te pongo en clima. Esto, para empezar, es una partida pensada, no es ni un blitz, ni un bullet, ni nada que se le parezca, en uno de los torneos más importantes que se han hecho en la historia, que es en el Magistral de Linares, creo que el año 2015. Linares se le dice el Wimbledon del ajedrez, porque Ok. durante muchos años se hicieron muchos torneos muy prestigiosos. De hecho, por ejemplo, Kasparov, Karpov lo jugaban hasta que después, bueno, se retiraron, pero fue un torneo que durante muchos años una ciudad relativamente chica de España, donde se hicieron muchos magistrales importantes, ¿no? En eso la comparación, obviamente, del tenis con Wimbledon, ¿no? Y de hecho, ahora en octubre, después de la Olimpiada, voy a estar compitiendo en el torneo iberoamericano, que precisamente se va a hacer en Linares, ¿no? En España. Pero bueno, esto es una anécdota que no tiene que ver con la partida. Pero lo que sí vengo es a cuento de cómo se llegamos al alfil H3. Eh, Girón me comentó, cuando hablé con él sobre esta partida, que como te dije, bueno, es muy famosa y demás, él me dijo que él acá gastó, no sé, 10, 15 minutos, o sea, una buena cantidad de tiempo, y pensaba que el final era tablas. Ok. Entonces vos me vas a decir, bueno, pero tiene dos peones de ventaja. Fíjate que si nosotros observamos, Girón está de negras, está en una posición con dos peones de ventaja. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, los alfiles de distinto color están muy asociados a finales de tablas. De hecho, hay ejemplos artísticos que hay finales con uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco peones de ventaja que no logras ganar, ¿no? Porque claro, el hecho de que los alfiles corran en diagonales que no se chocan hace que muchas veces haya lo que llamamos fortalezas o posiciones de resistencia. Entonces, si bien Girov tiene un peón pasado que se va por este lado y otro potencialmente peligroso acá, en el flanco de rey tenemos 2 contra 2, las blancas tienen varias posiciones de bloqueo. Entonces te voy a mostrar primero las variantes más humanas o más normales hasta entender el alfil H3, ¿no? Las jugadas más normales, por ejemplo, o sea, alfil B1, ¿no? Para intentar pasar el rey. Entonces, el problema es que en estas posiciones las blancas tienen una posición de resistencia, porque con el rey aquí evitan pasar
y después el flanco de rey se te cae este, y aunque haga G5 yo te voy a cambiar y me quedo acá quieto. Yo me quedo acá, cuando vos me venís a amenazar este peón, yo lo defiendo, y cuando volvés para el otro lado, intentando entrar por E4, yo hago rey E3, y después paso. Paso, 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 ¿no? Y el negro no tiene manera de progresar. Vamos a ver otro plan. Vamos a suponer que el negro intente, ¿no? Rey D6 para rey C5. La idea de llevar el rey a C5, Lorenzo, es avanzar el peón D. Vos tenés que generar más peones avanzados. Bueno, acá el alfil por F6 sería un error, porque si alfil por F6, rey C5, y luego de D4, acá sí que ya hay muy buenas posibilidades de victoria, porque este peón le hace como cortina al otro. Voy a poner el rey en C4 y de repente se va acá. Entonces, si vos venís por acá, tenés que tener cuidado porque se te va uno y se te va el otro. Y el peón que te comiste en F6 en realidad no sirve para demasiado porque las blancas no pueden generar peones pasados. Pero ¿qué pasa? Si hacemos rey D6, ¿cuál es el plan correcto para las blancas? Acá el plan correcto podría ser... Bueno, si yo juego el alfil en B5, no tiene acceso a la casilla... En B4, perdón. No tiene el rey no tiene acceso a la casilla en C5, así que tendría que... Claro, lo que pasa que te va... A ver, lo que vos... Mira, yo te voy a explicar el concepto de lo que vos tenés que intentar. Viste que nosotros siempre trabajamos, Lorenzo, con los dos lados, ¿no? Primero te toca trabajar de un lado, después del otro. Lo que el negro quiere es, con el rey, apoyar el peón y empezar a avanzar los dos peones. Si estos dos peones avanzan mucho, cuando lleguen a la sexta, a la séptima fila, no vas a poder tener la posición de resistencia, porque se te va uno, se te va el otro. Entonces, ¿qué quiere hacer el blanco? Impedir que eso suceda, ¿no? Tenemos la típica lucha de intenciones. Uno intenta algo, el otro intenta lo contrario. Bueno, ¿cómo puede el blanco impedir esa cuestión? Y llevar el rey capaz que sería una opción, me imagino. Correcto, Si no... claro. Yo ahora lo que voy a priorizar es jugar rey acá y a rey C5 acá. Claro. Entonces, vamos a suponer que quieras entrar por el flanco de dama. Ahora sí me como el peón, pero me como el peón con la tranquilidad que no tenés de 4. Entonces vos haces atrás y yo paso. Y cuando vos avanzás, sigo pasando. Y cuando intentas colarte con el rey, te hago rey de 2. Y no te dejo pasar. Okay. Este método en ajedrez se conoce, que viene de la traducción del inglés, como el codeo. O sea, yo te voy empujando con el codo. Por ahí en español la expresión más justa sería con el hombro, ¿no? ¿Viste? Sí. Como hacen en los deportes. Te voy poniendo el hombro y no te dejo pasar. Bueno, en la traducción original de los textos en inglés se utiliza la palabra que la traducción literal sería codeo. Entonces, bueno, te voy codeando y no te dejo pasar. Okay. Entonces, el problema, dice Girov, es no me preocupaba ni este peón ni nada, simplemente que si no logro quebrar la entrada con D4, no voy a poder ganar. Entonces él dice, bueno, una idea que se le ocurrió jugar acá, porque si rey F2, rey F5, ahora si rey E3, ahora con alfil por G2, ahora con 3 peones de ventaja sí te voy a ganar, porque cuando quedas con la posición de resistencia, ¿no? Yo te empiezo a avanzar y todos no podés pararlo al mismo tiempo. En algún momento vas a tener que venir para acá, ¿no? Ponerle que te quedas acá y cuando te quedas rey E4 y te gano con uno, te gano con el otro. Claro. No, los tres, en este caso los 3 peones ganan. Okay. Por lo tanto, eso estaría bien. Lo que pasa es que el problema es que cuando vos haces alfil E4, ¿no? En esta posición, yo te hago primero G3. Entonces, tenés que sacar el alfil para entrar en E4 y ahora te juego acá. No te dejo entrar y cuando haces volvés y tengo la famosa posición de resistencia. Después ya sabés cuál es el método. Paso, paso, paso y te espero y no tenés capacidad de evolución, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, Girov dice que él tiene que la única manera de ganar este final es llegar con el rey a E4 antes que el blanco llegue a E3. Y ahí viene la increíble solución al alfil H3, que es la jugada más antinatural del tablero. La única jugada que no haríamos es la única jugada que gana, ¿no? Y eso por eso esta posición se considera absolutamente mágica y es mucho más parecido a una composición artística de cualquier otra cosa. ¿Por qué gana el alfil H3? Porque si vos ahora me intentás hacer el mismo plan con rey E3, ahora me como el peón.
y con los 3 gano. Entonces, bueno, está bien, pero me está regalando el alfil. Bueno, entonces lo que dice Giraud es que estos 2 peones en realidad no tienen ninguna relevancia, porque este no me lo vas a poder comer, y que el hecho de que él llegue con el rey a E4 es más importante que cualquier otra cosa. De hecho, cuando se llega a esta posición, vos pensás que en 3 jugadas el negro perdió un peón y perdió el alfil. O sea, teníamos un final con 2 peones de ventaja y ahora tenemos uno con pieza de menos. Y sin embargo, esta posición está ganada y Qué la otra locura. sería tabla. ¿Y la jugó? ¿La jugó? Sí, ¿La la jugó? jugó, ¿La jugó? Fa, qué la locura. jugó, pero además lo que me comentó Alexei cuando hablamos sobre esta posición es que él dice que cuando se le ocurrió la idea que alfil H3 para un jugador del nivel de él no es una jugada difícil de calcular, es una jugada difícil de encontrar mentalmente. Él dice que el proceso psicológico de alfil H3 es más complejo que el de cálculo. Por Ok, supuesto, para los mortales es muy difícil de calcular. Pero él dice que no se le había ocurrido esta idea y que cuando la vio prácticamente en 2 minutos, en 3 minutos, se dio cuenta que esa era la jugada ganadora. O sea que no fue la parte difícil calcular y claro, simplemente que no se le había ocurrido. encontrarla. Ahí fue donde trabe. Y que seguramente haber hecho muchas composiciones o muchos trabajos artísticos lo ayudó a encontrar este tipo de soluciones. Porque si no, son jugadas que no se te ocurren, ¿no? Y después, por supuesto, además, la máquina lo corrobora, ¿no? Quiero decir, la máquina termina diciendo que por supuesto alfil H3 es la única jugada que gana. De hecho, después te digo, como ejercicio interesante, que vayas a mirarlo con los módulos, ¿no? Con el Stockfish o con cualquiera, y te vas a dar cuenta que en esta posición no es muy claro, ¿no? Para la máquina no es muy clara las evaluaciones. ¿Qué quiere decir? La máquina te da al principio, te dice, no sé, jugando rey de 6, ponerle un punto de ventaja para el negro. Claro, Y vos decís, pero ¿y un punto de ventaja qué quiere decir? Bueno, un punto de ventaja en realidad quiere decir que es tablas. En cambio, cuando vos le pones en profundidad más alta alfil H3, ya te da 4 puntos de ventaja. Porque ahí la máquina finalmente se termina dando cuenta de que alfil H3 es la única jugada que gana. Y de hecho la partida fue así. G por H, rey F5, rey E4, ¿no? Alfil por F6, B4, se tiene que venir ahora a parar el otro peón, ¿no? Porque se le va, porque ahora no tiene más la cortinita. Entonces juega acá, pasa el rey primero, le gana un tiempo sobre el alfil, juega aquí y en esta posición Topalov simplemente decidió abandonar, porque se dio cuenta que cuando intente parar este peón le van a hacer rey C2, se le viene la escalera, única alfil B4, D3, aquí A3 y no puede parar los dos al mismo tiempo. Se te va este y si comes este, ahora se te va este y te termino coronando. Y fíjate que esto no tuvo la menor importancia. no, no, cero. Es No, cierto. no sirve para nada, podías haber hecho H5 en cualquier momento que te lo comía, porque el peón de G6 nunca me lo ibas a llegar realmente a capturar, ¿no? Entonces, bueno, también tuve la oportunidad de hablar con Topalov sobre esta partida, y también un poco él me dijo que cuando Alexei estaba pensando, ¿no? Otra vez nos vamos a poner en contexto, ¿no? Estamos hablando del torneo más importante del mundo, partida pensada, obviamente que Topalov venía sufriendo en la posición inferior hacía rato, ¿no? O sea, no venía ahora, y que él también en este momento, cuando jugó rey G1, pensó que el final era tablas, ¿no? Y que de repente cuando, bueno, no sé si has visto algún video de Topalov, pero además Topalov es muy expresivo, es una persona súper ¿Sí? expresiva. Él dice que saltó de la silla, que cuando le hacen al fila H3 dice, ¿qué es esto? Y cuando se da cuenta, y también, al igual que le pasó a Giraud, rápidamente se da cuenta que está perdido. Porque de nuevo es el mismo tema. Después que aparece la idea, bueno, claro, estoy perdido porque me va a llegar el rey de 4 y Topalov ya se da cuenta que está perdido, ¿no? Ay, Y bueno, esta partida es muy, muy famosa por eso. nunca la Bueno, había vamos visto ahora. esta. Nunca No habías la... visto. No. Esta es la partida, ¿no? Realmente es la partida que todos tenemos que ver o que todos tendríamos que conocer. Bueno, espera un segundito que voy a pasar para atrás ahora. Perfecto. Te puse en historia de la otra, Linares 2015 torneo. Esta partida es entre 2 jugadores españoles, Martín Ortueta y Joel Sanz, creo. Esta partida se realizó en Madrid, en España, en el año 1934, según las bases de datos, ¿no? Y es una partida que vas a ver, tiene algunas cosas especiales y mágicas, por eso la seleccioné. Pero ¿cuál es el debate? Acá hay un debate muy interesante. Hoy en día las partidas, o por lo menos todas las partidas importantes, están en internet.
Claro. Entonces, de hecho se pasan con tableros sensores electrónicos, o sea que, bueno, queda todo registrado, por decirlo de alguna manera. Bueno, obviamente que en el año 1934 no era así. Entonces las partidas se pasaban a mano, algunas partidas se pasaban, otras no, bueno, había de todo un poco, ¿no? Entonces, esta partida, la controversia es la siguiente. Si bien la partida existió y se jugó, hay un debate que dice que en realidad la variante que nosotros vamos a ver y que pasaron la partida nunca se jugó, sino que son análisis posteriores, ¿no? Entonces, bueno, de hecho yo leí algunos artículos, no soy obviamente historiador del ajedrez y no tengo tanta, y por lo que yo, lo último que yo había leído, bueno, nunca quedó claro si esto era así o no. Ok. Aparentemente la versión de los historiadores es que la partida se jugó, pero acá las negras en esta posición no hicieron la secuencia que vamos a ver, hicieron otra jugada, ¿no? Y terminó ganando el negro porque de hecho el negro tiene bastante ventaja, ¿no? Tiene dos peones de ventaja y se indica como la jugada que se hizo en la partida acá alfil de 8. Mm, Esta es la jugada que eventualmente se había hecho en la partida con idea alfil F6 y las negras terminaron ganando. Pero la jugada mágica que sucede en la partida, y no es solo una jugada, sino es una secuencia, es el sacrificio de torre por B2. A ver, torre por B2 tiene una parte simple y una parte compleja. La parte simple es que si las blancas no se comen la torre, evidentemente el negro está ganado. claro. Porque ahora ya tengo un tercer peón de ventaja, me voy a comer el de A2 y demás. El tema, y ahora sí vas a tener que trabajar, Lorenzo, no va a ser tan fácil, es qué pasa contra caballo por B2. Bueno, la idea eventualmente es jugar C3 y tratar de coronar el peón. Pero las blancas podrían, por ejemplo, intentar jugar caballo D3 y frenar los peones. Y de hecho, esta torre se mantiene activa. Entonces, vamos primero a tratar, mediante el método de cálculo, ¿no? A tratar de descubrir, ¿no? Cuál es la secuencia principal y después juntos de tratar de resolverla. Bueno, a ver, trata de llegar, Ok. Lorenzo, lo más lejos que puedas con tu cálculo. Ok, Yo te pero digo, sí, arrancando con torre por B2 y... ok. Ok, y a caballo caballo por por B2, B2. C3. Hasta ahí te Bueno, digo yo, ok. hasta ahí te digo yo, y vos ahora vas a tener que descubrir el resto de las cuestiones. Ok, ok, ok. Entonces, torre B2, caballo B2, juega C3. Ahora, y el caballo tiene que irse, bueno, tiene la alternativa principal, imagino que sea caballo D3 para parar el avance del peón en Sí, C1, para claramente. el peón, sí, ¿qué más? ¿Y cómo siguen las negras ahí? Las negras ahí siguen jugando C4 para amenazar la, mm, eh, para amenazar el caballo, ¿no? Para que se vaya. Y si se va el caballo, claramente puede volverse una dama el peón si llega en C1. Entonces, Correcto. ok. Pero nuestro peón, entonces tenemos un peón en C4, un peón en C3. ¿Y dónde se va el caballo? El caballo... Espera un poquito. Ah, El caballo capaz que se anda en C1 para parar. no te voy a- me quedó ahora sí. Me habían Ok, quedado las ventanas abiertas atrás. ok, ok. Bueno, paso en C1, pero hay un detalle, Lorenzo, que está escondido, que es, a torre B2, yo te voy a hacer todo sin mover las piezas, ¿no? Sí, Quiero que sí, vos sí, estés sí. acostumbrando a eso. Claro. Caballo por B2, C3, cuando haces caballo D3, cuando te hago C4, es Fa, jaque. jaque, claro. Porque fíjate, si no fuera jaque, acá simplemente a C4 te hago caballo C1 y Claro, qué eso pasa. estaba calculando yo. Le ponía el Bueno, caballo en C1 y estaba viendo si había... Ok. Pero no, claro, es jaque. Claro, claro. Ok. bueno, entonces trata de profundizar un poquito más. Ok, entonces, torre B1, caballo B1, C3. ¿Y qué alternativa tengo yo? Eh,
¿Qué recurso tiene el blanco? Recursos, hay recursos para los dos. Hay recurso para los dos. Ok. Torre 1. Caballo 1. C3. Y entonces si juego el caballo en D3, ¿es un error? Después de C4. Exacto. Mira, te voy a mostrar esa secuencia porque esa secuencia termina en victoria del negro, que es Y sí. C3, caballo D3, C4, hay que comer alfil, ¿no? Y acá hay una regla que es conocida que dice que dos peones en la sexta le ganan una torre. Y esto lo demostramos así. Cuando vos intentas, por ejemplo, parar este, te avanzo este, venís ahí no, venís acá y ahora te avanzo el otro y un peón u otro te termino coronando. Si intentas pararlo por la primera, si venís con este, obviamente te aplicó el método contrario, avanzando este. Y si venís por la primera fila, con B1, bueno, lo mismo, torre C2 acá, D2 y te corono una u otra. Y no Perfecto. tenés tiempo de acercar el rey, porque bueno, yo te podría jugar C2 o incluso peón por torre, obviamente estoy completamente ganado. Entonces, caballo D3 fracasa, ¿no? Fracaso. Porque si C4 jaque, gana. Si rey F1, peón por caballo, y te pasa lo mismo, se te van los peones, no lo puedes parar. Por ejemplo, rey E1, te hago C2, única rey D2, y aquí te gano con la fina alfil E3 jaque. ¿No? Ok. Te alejo el rey, te corono, y después que corono con la dama me hago una fiesta, me como todo lo demás, ¿no? Entonces, esa funciona. Bueno, pero Ok. lo lindo de este final, o de esta partida, es que empiezan a aparecer recursos para los dos. El primer recurso que quiero que, después que descartamos caballo D3, Sí. ahora tenés que encontrar cuál es la mejor defensa de las blancas en la posición anterior. ¿En la posición? ¿Cuál? Claro, o sea, torre por B2, Ah, ok. caballo por B2, Ok, ok. C3, en Después de lugar de C3. caballo D3. Después de C3. Después de C3. Y... Y jaques... no tengo. Eh, ¿Qué manera hay de parar? O parar el peón o si no... Hay... No, porque caballo... Caballo C4 no funciona. Sí, caballo C4, C2 y se va. Caballo C4 se da si se va. A ver. ¿Qué hay? Es que... ¿Hay manera de que no se vaya este peón? Es que hay manera. Es que si la partida terminara así, bueno, sería una jugada bonita, pero terminar así. Pero esta partida, pensá que es una partida que es súper espectacular por algo que pasó después y que se considera, ya te digo, una de las magias del ajedrez. Así que tiene que haber más cosas escondidas. Una de las cosas interesantísimas siempre es lo que yo llamo los recursos defensivos, ¿no? Si uno no encuentra buenos recursos, es muy difícil evaluar las cosas correctamente. Bueno, acá tenés un ejemplo perfecto. ¿Cuál es el recurso defensivo de las blancas en esta posición? Y acá podría ser la torre por... Torre por alfil. Claro, por alfil primero. Porque si vos haces peón por torre, ahora sí que Claro, ahora caballo sí. y resuelvo mi problema. Claro. Muy bien, vamos para atrás. Ahora sin mover las piezas. Torre por B2, caballo por B2, C3, torre por B6. Ahí te toca con negras en esa posición. Ok. ¿Y ahí qué jugás? Ahí... No, ahí me tenés que decir vos ya. Ahí yo No, ya. ahí me lo estoy preguntando, me lo estoy preguntando a mí. A ver, torre por B2, caballo por B2, C3. Después C3, torre, eh, torre por. Y después, claro, después ahí no volvés a comer. Porque si no, yo puedo jugar el caballo en D3 y volver en C1. Ok, y entonces... Entonces, ¿cuál que tiene? El... Podría tener...
Y yo no puedo jugar. Dime tú. La negra no puede jugar C4. Bueno, vamos a ver. Sigamos el avance de la magia. Torre para que voy a sacar las flechas. Ahí está. Torre por B2, caballo por B2, C3, torre por B6, C4. C4. Bueno, si caballo por C4, C2, y ahí sí que corono. Si torre C6, por ejemplo, para intentar comer acá, peón por caballo. Y no podés volver torre B6 porque está el peón y por lo tanto te corono. Sí. Pero contra C4 tiene una defensa el negro. ¿Cuál es? Ah, otra, perdón. Si saco la torre, el blanco. Si saco la torre B7, ahora te gano con C2. Porque no tenés caballo D3. Claro, por eso Bueno, jugué C4, de manera que no tengas la casilla. bien, excelente, pero ahora te falta encontrar la única defensa posible que tiene el blanco en esta posición. Y la magia sigue, esto recién vamos aumentando, pero la magia sigue. La magia sigue. ¿Cómo? Yo no... Pero si yo juego torre C6. No, torre C6 ya la vimos, peón por caballo y se va. No, claro. No podés volver. Claro, claro. Ok, no. Y caballo por C4, dijimos que no, porque si no C2 y no hay alternativa. Pero si yo juego... yo juego caballo D1, C2... Caballo D1, C2... Y no sé, no sé, capaz que es una locura, pero jugar algo como torre B3. Torre B3, lo que pasa que ahí no solucionás los problemas, porque a torre B3, bueno, está bien, entiendo cuál es tu idea. Lo que pasa que acá, si te hago peón por torre, y el problema es que tenés que hacer, ¿qué haces? Si peón por caballo, y se va. Y si sacás el caballo, ahora te hago Claro. B2 y te gano con los otros. Ah, claro, ok, no, Pero porque bien, mi está idea... bueno. Ojo, este recurso es ingenioso, está bien lo que estás buscando, está por el buen camino, pero no es torre B3. Hola chicos, bueno, muchas gracias por haber visto el video hasta este punto y si les gustó que dejen un like, un comentario y una suscripción. Porque la verdad estamos calando un poco de ritmo y para seguir publicando todas estas clases y también mis entrenos, yo la verdad tengo otra cosa para hacer, así que lo voy haciendo con muchas ganas, pero solo si hay si veo que le gusta lo que estoy haciendo. Así que bueno, espero que les haya gustado y espero que encuentren también la jugada que yo no voy a encontrar por un montón de tiempo, que la encuentren antes que yo. Así que bueno, nos vemos el sábado cuando vamos a descubrir cuál era la jugada correcta. Un abrazo.